bendiga, queridos hermanos, en esta tarde. Les deseo con todo mi corazón que estén bien. Yo sé que no todos nos extrañamos, pero la verdad les mando un abrazo a distancia y deseo con todo mi corazón que cuando ya todo esto pase, todos estemos otra vez reunidos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debemos estar fortalecidos en el Señor y así con ese amor, la verdad, los extrañamos, necesitamos todos. Amén. Y Dios me los bendiga y escucharemos la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde deseando se encuentren bien, ¿verdad? De salud. Les mando un fuerte abrazo y un saludo, hermanos. En esta tarde le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir la palabra de Dios a través de este medio y poder entrar de esta forma a sus casas, a sus hogares, y espero en Dios esta palabra sea de gran bendición para sus vidas. Los invito a compartir esta palabra para que así nuestra familia, nuestros amigos, ¿verdad? Y pues todas las personas que tenemos como contactos en las redes sociales puedan también ser bendecidos a través de esta palabra que vamos a estar hablando en este tiempo y que vamos a estar predicando. Bueno, los invito, si tiene a la mano su Biblia, ¿verdad? Y puede acompañarme en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, por favor. En el verso 35 al 41 es la lectura bíblica que vamos a estar contemplando para hablar el día de hoy, el mensaje en esta tarde. Una vez más lo repito, Marcos capítulo 4, verso 35 al 41. Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios, que nos permites compartir la palabra, Señor, y por el privilegio de poderlo hacer. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, por cada persona que nos va a poder ver o escuchar, Señor, que tú toques su corazón, Señor, que su corazón se pueda abrir, Padre, para que tu palabra, Señor, pueda poner en su corazón, en su mente, fe, paz, seguridad y confianza, que en estos momentos, Dios mío, aleluya, es tan requerida, aleluya. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos hablando sobre la serie que iniciaba nuestro pastor, las aflicciones del cristiano. Y hoy quiero compartirte, ¿verdad? Sujetándome a ese tema, una palabra que inclusive he compartido con ustedes en otras ocasiones en la congregación y que quizás ya me hayan escuchado mencionarlo, pero Dios puso en mi corazón volverlo a decir y quiero hablarte de las pruebas, de las aflicciones que vivimos, que enfrentamos en este momento o seguiremos pasando en nuestra vida como cristianos, como creyentes, pero verlas de la siguiente manera. Las pruebas, las aflicciones, como las queramos llamar o etiquetar, son parte de nuestro crecimiento y de nuestra madurez en Cristo Jesús. Y es en eso que quiero basarme en esta hora. Acabamos de leer Marcos capítulo 4, donde el epígrafe en nuestras Biblias dice: Jesús calma la tempestad. El contexto de esta palabra nos habla acerca de los discípulos, hermano, que habían venido un tiempo atrás, habían pasado un tiempo con Jesús oyendo grandes enseñanzas acerca del reino de Dios.
enseñanzas donde, bueno, Jesús estaba como maestro. E inclusive hay una muy importante donde Jesús les habla de la parábola de la semilla de mostaza para ilustrar el poder que tiene la fe y lo maravilloso que ella es. Pero en este momento que acabamos de leer, habiendo ellos escuchado ya, por así decirlo, la teoría, ahora venía la práctica. Ahora venía el momento en el que había que poner por obra lo que habían aprendido, lo que habían escuchado de parte del maestro. Y es ahí donde precisamente entramos nosotros, hermano, donde entramos todos como creyentes, como hijos de Dios, como discípulos. Vuelvo a repetir, San Juan 4:35 dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora, quiero compartir con ustedes un punto muy importante, hermano. Yo creo que todos nosotros entendemos que las pruebas se viven de diferente manera. Cuando eres un testigo solamente ocular, cuando solamente escuchas de rumores, muchas de las veces la prueba o las aflicciones de los demás no nos afectan tanto y no las tomamos de la misma manera cuando ellas ya son parte de nuestra vida. En este momento Jesús y los discípulos, o más bien los discípulos, se encuentran con Jesús tratando de cruzar lo que es el mar de Galilea. Y la Biblia nos describe que en ese momento se levanta una gran tempestad de viento. Otro evangelio nos dice que se desencadenó una tormenta, una gran tempestad de viento, y el viento echaba las olas dentro de la barca. Hay algo muy importante que debemos aprender y que debemos notar como cristianos. Creo que nos va a dejar mucho aprendizaje, y es lo siguiente: notemos una cosa: el agua, hermanos, no es un problema cuando se encuentra fuera de la barca. El agua es un problema cuando está dentro de nuestra barca, cuando el agua comienza a entrar en nuestra barca. Y es precisamente en lo que me quiero enfocar un momento, un tiempo, porque muchos de nosotros habíamos oído de rumores, oímos de guerras en otros países, oímos de terremotos en otros países, tsunamis, hambres, pestes, pero nada había venido a afectarnos o a causar ese estrago tan directamente como lo estamos viviendo ahora en la ciudad de Tijuana. No solo en todo nuestro país de México, sino también en Tijuana. Y ahora las olas o el agua ya no está fuera de la barca. Ahora el agua comenzó a entrar dentro de la barca. Nunca habíamos visto los templos cerrados como el día de hoy, pero esta situación es muy similar a la que los discípulos vivieron en ese momento, donde el agua probablemente, ¿verdad?, fuera de la barca es hermosa, es bonita, es maravillosa y se disfruta. Pero cuando el agua comienza a entrar en la barca, los ánimos cambian, las actitudes, las emociones, las reacciones ante la situación suelen ser a veces negativas y muy diferentes. Y es donde Dios quiere dejarnos una gran enseñanza y un gran aprendizaje. Hoy, el día de hoy, sentimos muchos que el agua, esta prueba, esta aflicción, entró a nuestros hogares. Y no me dejará usted mentir que cada hogar lo está viviendo de forma distinta, de manera diferente. Hay quienes tienen mayor preocupación, mayor temor, mayor ansiedad que otros, pero de alguna forma esto nos vino a afectar de una manera más directamente. Y cuando nosotros vemos que las olas comienzan a entrar en la barca donde los discípulos van con Jesús, comienzan a surgir ciertas emociones. Porque hay algo muy importante que debemos aprender, hermanos. Las pruebas, las adversidades revelan una cosa: primero, el carácter verdadero de nosotros, y segundo, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. En este tiempo nos estamos dando cuenta de lo importante que era haber puesto atención antes de que esta situación viniera. Se ha estado predicando con anterioridad que debíamos estar listos, que debíamos estar preparados, pero quizás muchas de las veces solamente fuimos testigos oculares. Escuchamos, pero nunca aplicamos, pero no llevamos a cabo la palabra que se nos estaba enseñando.
Y hoy es precisamente esa palabra que puede hacer la diferencia en nuestras vidas, donde muchos no tienen un fundamento y una raíz para encontrarse firmes en los caminos de Dios en este momento. Bien, hermano, por lo menos 4 de los discípulos de Jesús eran pescadores. Quiere decir que algunos de ellos tenían experiencia, hermano, en situaciones como estas. No creo que sería la primera vez en la que el apóstol Pedro, quizás Juan, Andrés, habían pasado esta situación. Ellos tenían experiencia como pescadores. Ellos sabían lo que es estar en el mar navegando, pero esta situación es diferente. Ahora, una persona que tiene experiencia en algo, eso le ofrece cierta seguridad. Pero quiero decirte una cosa, yo creo que los discípulos, con la experiencia que tenían de navegar, de ser pescadores, creo que intentaron en su humanidad poder resolver las cosas, poder librar esta situación, quizás sacando el agua, no sé, moviendo las velas de la barca. Hicieron cuanto era posible, pero no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque hay situaciones, hermano, que Dios permite en nuestra vida, donde nos quiere mostrar una cosa: nuestra capacidad de resolver las cosas, nuestra experiencia de la vida, no es suficiente. Habrá momentos como este en el que solamente la confianza en Dios y nuestra fe en Dios es lo que nos va a sacar adelante de esta situación. Los discípulos, viendo que no pudieron hacer más en su humanidad, en su experiencia, hicieron lo que muchas de las veces nosotros también hemos hecho, hermanos. El verso 38 nos dice que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Quiero decirte algo muy importante, hermano: no dejes que tus emociones te guíen. Esta situación, yo sé que en muchos de los casos y en muchas familias que ya fueron afectadas directamente, padeciendo, ¿verdad?, este virus, esta enfermedad, quizás se han llenado de temores, y el temor ha abierto la puerta a la ansiedad, a la depresión, a los pleitos, hermano, a las dudas, a la incredulidad. Pero realmente quiero que comprendas una cosa: no dejes que las emociones sean las que te dirijan, las que te lleven a hablar o a pensar, inclusive a actuar. Pon toda tu confianza y toda tu fe en Dios, que Dios siempre va a tener cuidado de ti. Algo que me llama la atención de este pasaje es que Dios va con ellos, hermanos. Y es a veces algo que olvidamos en el trayecto, porque sentimos que Dios no responde o no escuchamos el mover de Dios, pero Dios está en nuestra barca. Y no hay nada ni nadie que pueda hundir la barca donde Jesús va acompañándonos, hermano. Tenga fe en Dios, tenga su confianza en Dios, aleluya, porque Dios está con usted. No es necesario cuestionarlo a Dios. Quiero que se dé cuenta de una cosa: las pruebas y las aflicciones no prueban a Dios, son para nosotros. Es a nosotros a quienes nos ayudan a crecer y a madurar, hermano. Hay algo que me llama mucho la atención, y es precisamente que Jesús dormía. Hágase la siguiente pregunta, hermano: ¿quién duerme en medio de una tempestad? ¿Quién se duerme en medio de una aflicción? Humanamente hablando, a veces nos es imposible conciliar el sueño cuando estamos pasando un problema. Pero Jesús estaba dormido. En algún punto de la navegación Jesús se duerme, y eso nos enseña una gran enseñanza, y quiero que te quedes en tu corazón con eso. Tú puedes tener paz en medio de la tribulación y en medio de la aflicción. Tú puedes tener esa actitud que tuvo nuestro Señor Jesús. No es que no le importaba, simplemente Él tenía paz en su corazón. Quiero leerte brevemente unas escrituras que hablan acerca de la paz que Dios nos da. La primera se encuentra en San Juan capítulo 14, verso 27, y nos dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Comparta esta palabra, esta predicación, para que los demás se puedan dar cuenta que Dios ofrece una paz, no como el mundo la da. La paz que el mundo puede dar, el día de hoy se ha derrumbado. Aquellos que confiaban en su trabajo, en la economía, en sus carreras, en sus habilidades, el día de hoy se dan cuenta, hermanos, que es momentánea, es ficticia. Pero la paz que Dios da es más grande y es más maravillosa, hermano. También nos dice la Biblia en Filipenses capítulo 4, verso 7:
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Lo vuelvo a repetir. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. En ese momento, los discípulos, la paz o la actitud de Jesús de estar dormido había sobrepasado su entendimiento. Ellos fueron y lo despertaron y le dicen: Señor, ¿acaso no te importa que nos estamos hundiendo? Porque la paz que había en Jesús sobrepasaba el entendimiento. Inclusive yo, como predicador, al leer ese pasaje sobrepasa mi entendimiento. Porque hay grandes lecciones ahí, hermano, en la actitud de Jesús. Y es esa paz que Dios quiere darnos, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que se encuentra por encima de esta pandemia y de cualquier otra aflicción que podamos vivir. Nosotros podemos tener paz en medio de la necesidad, y esa paz nos la da nuestro Señor Jesucristo. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, hermanos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Te invito a que no tengas miedo, a que recobres tu lugar en Dios, tu confianza en Dios, hermano, aleluya. Echa fuera todo el temor, deposita tu carga en Dios, hermano, porque este es un tiempo en el que hay que poner nuestra confianza totalmente en Dios, hermano. Jesús se despierta y les dice a los discípulos: ¿cómo no tienen fe? ¿O dónde se encuentra su fe? Y probablemente, hermano, los discípulos no supieron qué responder, como quizás nosotros no lo sepamos hacer. Dios no está desilusionado de nosotros. Dios nos está diciendo: no actúen como las personas que no tienen fe. Ustedes tienen fe, por lo tanto mantengan su paz en medio de la tormenta. Termino con esto, hermano. Algo que me da mucho la atención. Al principio de este pasaje Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Es importante que no despegues tu mirada de la palabra y de las promesas de Dios. Jesús no les dijo: vamos a intentar cruzar, probablemente muéramos en el camino, probablemente no. Dios les habló con una seguridad y les dijo: pasemos al otro lado. Jesús no nos promete una navegación tranquila, pero sí un pasaje seguro, hermano. Dios guardará tu vida, Dios guardará tu familia. Pon tu confianza en Dios. Si no tienes esta paz, dile a Jesús: dame esa paz. Yo quiero invitarte en esta hora que hagamos una oración, y probablemente también aquellas personas que aún no tengan a Jesús en su corazón y quieran tener esa paz que Dios da y que sobrepasa todo entendimiento y que es posible tener en este tiempo, me gustaría que hicieran esta oración conmigo. Amado Dios, te doy gracias primeramente por tu gran amor y tu gran misericordia, pidiéndote, Dios Padre, por la iglesia de Cristo. Pidiéndote por mis hermanos, Dios mío, aleluya. Yo sé, Señor, que cada familia, que cada hogar es diferente y que las cosas se viven de otra manera, Señor. Pero una cosa yo tengo segura, Señor, aleluya, de que contigo podremos tener victoria en todo tiempo y en todo momento. Te pido, Dios, que sigas supliendo las necesidades, Señor, de nuestros hogares, Señor, que sigas guardando nuestras casas, nuestras familias, amado Dios, que tu cobertura, Señor, se mantenga firme en nuestras vidas, Señor. Bendiga a todos nuestros hermanos en Cristo a través, Señor, de esta predicación. Que la pongan por obra, Señor, que puedan poner su confianza en ti, mi amado Dios. También, Padre, si alguna persona que nos ha escuchado, Dios, quisiera aceptarte como Señor y Salvador de su vida, quisiera decirle que repita esta oración brevemente. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como único Dios y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame a través de tu palabra y a través de tu Espíritu. Y dame paz, Dios, en medio de esta circunstancia. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Los invitamos a seguir adelante con los altares familiares, las oraciones los días lunes. Y pues confiando en Dios, hermano, que este tiempo pasará y que el día de mañana, primeramente Dios, ¿verdad?, podremos estar nuevamente alabando a Dios en nuestras iglesias. Dios les bendiga, hermano.